Saludos, yo soy José Ulises Blanco y en este video voy a explicar mi plan de clases. Mi plan de clases fue elaborado o lo elaboré bajo la estrategia de laboratorio, es decir, mi plan de clases consiste en explicar un contenido con un trabajo de laboratorio. Basado en esta estrategia, encontré o decidí tomar el contenido de funciones lineales. Este contenido de funciones lineales es del nivel de secundaria, exactamente de tercer año. Este contenido se da más que todo en segundo o tercer lapso de este nivel educativo. ¿Por qué elegí funciones lineales? Porque en la práctica de laboratorio decidí hacer un experimento que explicaré más tarde, o más adelante mejor dicho, que relata o que evidencia muy bien lo que es el cómo aplicar las funciones lineales a un ambiente práctico o a un experimento de laboratorio. Dicho esto, el objetivo de mi plan de clases o de la clase que planifique es representar gráficamente una función lineal mediante la experimentación del comportamiento de una pastilla efervescente en agua. ¿Ok? Yo soy el facilitador, obviamente, y el objetivo, como ya se especifica, es representar gráficamente una función lineal utilizando o haciendo el experimento del tiempo que tarda una pastilla efervescente en disolverse en ciertas cantidades de agua. Cada caso o cada cantidad de agua amerita o es un caso distinto para la gráfica o para la representación gráfica de esta función lineal. En el desarrollo de este plan de clases está la estrategia de aprendizaje laboratorio. El método que escogí o que se realizará en este plan de clases es el método heurístico activo. ¿Por qué el heurístico? Porque el heurístico habla de el yo encuentro. Es más que todo gracias a la práctica de laboratorio que los estudiantes se van a dar cuenta o se van a aprender del contenido de funciones lineales o el cómo representar una función lineal. Van a ver un poco más allá la aplicación de este contenido de funciones lineales, específicamente en la representación de una gráfica, que sería una gráfica estadística de este fenómeno que se estudiará en el trabajo de laboratorio. Y obviamente es activo ya que los estudiantes son partícipes del proceso de aprendizaje. En las técnicas está la técnica expositiva y redescubrimiento. La expositiva porque durante la clase estará la explicación del docente o del facilitador y el redescubrimiento que será el encontrar los valores o las cantidades estadísticas mediante el experimento, mediante el descubrimiento de los valores a través de la experimentación o del trabajo de laboratorio. Por eso las técnicas son expositiva y redescubrimiento. Hablando de el plan de clases, la primera parte de la clase es la exposición. Como ya dije en la técnica expositiva relata la clase de representación gráfica de las funciones lineales. En esta clase se evidencia el cómo representar los valores o cómo se representan las funciones lineales. Existen dos tipos de representaciones lineales que son existen dos tipos de representación de una función lineal. El primero es la representación en una tabla de valores, que es cuando en cada caso le asignamos un valor a la variable x y el resultado arrojado es lo que colocamos en la columna de la variable y. Así se explicaría el cómo trabajar o cómo representar una función en una tabla de valores. Y el segundo tipo de representación es la representación de una curva de la función o la gráfica de la función. Para esta representación se utiliza la representación que se usó anteriormente, que es la tabla de valores. Utilizando la tabla de valores se traza o se grafica la curva de la función. Luego pasa a expresar o desarrollar los pasos para graficar una función lineal, que sería primero obtener una tabla de valores con los datos específicos del caso de la función lineal, luego sustituirlos en la tabla de valores, o sea, rellenar esa tabla de valores, determinar los pares ordenados que vamos a utilizar para luego, en un plano cartesiano, encontrar o determinar los puntos determinados por esas coordenadas y finalmente trazar la gráfica. Después de esto, lo que se realizaría es el trabajo de laboratorio utilizando los materiales siguientes, que son agua, una jarra o una botella de agua, una botella con agua. Lo importante es el agua, es el material. Luego se utilizaría vasos plásticos. Se utilizarían 3 vasos por cada grupo. Dividiríamos el grupo en 8 grupos de 4 personas, de 4 estudiantes en este caso.
También se utilizaría una taza medidora que mida la cantidad de agua por copas. Y también utilizaríamos obviamente las pastillas efervescentes, o sea, vamos a utilizar 3 pastillas efervescentes por grupo para evaluar 3 casos distintos. Y por último, el cronómetro para medir el tiempo en que la pastilla tarda en disolverse en las cantidades distintas de agua. Las actividades de laboratorio serían las siguientes y están descritas de la siguiente manera. Organizar los estudiantes en grupos de 4. Daría un total, si el grupo es de 36 personas, la sección es de 36 personas, dividiríamos en grupos de 4 por un total de 9 grupos. Es la cantidad, 9 grupos de 4 estudiantes o 4 personas. Y proporcionarles los materiales o que ellos mismos obtengan los materiales, busquen los materiales para el laboratorio. Una vez divididos en grupos, llenar el primer vaso con la cantidad, utilizando la taza medidora, llenar el vaso de plástico con la cantidad de una taza de agua. Después de haberlo llenado, vertir la pastilla efervescente y una vez vertida la pastilla, tomar el tiempo con el cronómetro de cuánto tiempo tarda en disolverse esa pastilla en esa cantidad de agua. Entonces, luego de tener los datos obtenidos, rellenaríamos la tabla de valores de la siguiente manera. La columna X se utilizaría para la cantidad de agua que se vertió en el vaso plástico y Y sería el resultado de cuánto tiempo tardó en disolverse la pastilla efervescente. De esta manera haremos 3 casos distintos. Cuando el vaso plástico tiene una taza de agua, ¿cuánto tarda en disolverse la pastilla? Cuando tiene 2 tazas de agua, ¿cuánto tarda en disolverse la pastilla? Y cuando el vaso tiene una cantidad de 3 tazas de agua, ¿cuánto tarda en disolverse la pastilla? Estos 3 casos nos arrojarían en la tabla de valores 3 coordenadas. Esas 3 coordenadas se utilizarían para, en el plano cartesiano, identificar los puntos y luego de haber identificado los puntos en el plano cartesiano, trazaríamos la recta o la curva de la función y así representaríamos la estadística de cuánto tarda la pastilla efervescente en disolverse en distintas cantidades de agua. Arrojaría, si son correctos mis cálculos, que la pastilla efervescente se disuelve más rápido en menos cantidad de agua. Y esa sería la conclusión final del experimento. Gracias por su atención.